Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El Parlamento griego insta al reconocimiento de Palestina, pero Tsipras dice que se hará en el momento oportuno. Polémica en torno a los terroristas judíos que incendiaron una casa palestina y provocaron la muerte de 3 de sus ocupantes. Los servicios secretos franceses abortan un nuevo ataque yihadista en Orleans. Y España, tercer país con más ataques cibernéticos de yihadistas después de Israel y Arabia Saudí. Son las noticias de hoy y ya saben que para comentarlas siempre está Jorge aquí. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en este caso en Grecia. La visita a Atenas con honores de jefe de Estado de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, con motivo de la aprobación por el Parlamento griego de una resolución que insta al gobierno al reconocimiento de Palestina como Estado, ha levantado ampollas en Israel. Las relaciones bilaterales greco-israelíes se habían incrementado en los últimos meses, incluso con la firma de un importante tratado de defensa bilateral. Y en enero está previsto un doble encuentro entre Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, con su homólogo Alexis Tsipras. Varios ministros griegos han viajado asimismo en los últimos meses a Israel. Este martes, el Parlamento, a instancias del Ejecutivo, adoptó una resolución simbólica no vinculante que insta al Gobierno a reconocer el Estado de Palestina, similar a la aprobada por otros parlamentos europeos. El texto fue suscrito unánimemente la semana pasada por el Comité de Exteriores y Defensa del Parlamento, a cuyo pleno Abbas se dirigió hoy con un discurso de agradecimiento. No obstante, sobre el reconocimiento oficial de Palestina, Tsipras matizó este lunes que se hará en el momento oportuno. Esto es humo total, y yo diría que aparte que es un humo que ya conocemos de Alexis Tsipras en sus relaciones con los recortes, la troika comunitaria, todos estos plantones, mandar a Varoufakis y después cambiarlo por alguien y al final bajar la cabeza y hacer lo que tiene que hacer, pero convenciendo a todo el mundo que la intención era buena. Y lo mismo con el tema de Palestina. Él tiene una población que tradicionalmente ha estado vinculada al mundo árabe, pero claro, es que Grecia siempre ha luchado contra el mundo árabe. Es que eso es lo asombroso, porque, por ejemplo, la independencia griega fue de los turcos, de los musulmanes, y siempre que han tenido conflictos han sido con el mundo islámico. Entonces, esta defensa a ultranza que hace a la izquierda del tema palestino es un poco contraproducente o por lo menos polémica. De todas maneras, y esto imitando a algo que está pasando en muchos países, creo que en España también hubo una iniciativa similar, como que el Parlamento se reúne y dice tenemos que reconocer a Palestina, vale, pero primero que es una resolución simbólica que no es vinculante y que hace un llamamiento al gobierno, y el gobierno dice vale, lo vamos a hacer, pero cuando se den las circunstancias. ¿Y cuándo se dan las circunstancias? Pues cuando Israel reconozca a Palestina. Claro, pues perfectamente, pero entonces también Estados Unidos. Cuando Israel y Palestina lleguen a un acuerdo de paz y se pueda poner en marcha un Estado palestino, pues estará Israel y todos los demás países encantados de que todo el mundo reconozca a Palestina y también, de paso, si alguno no lo ha hecho todavía, que reconozcan a Israel. Pero es que esto es como vender humo. Y de eso se trata porque en realidad Grecia cada día más está mucho más cerca de Israel de lo que aparenta, porque claro, tiene esa apariencia de gobierno de izquierda que tiene que oponerse a Israel, etcétera, etcétera, pero han hecho un tratado de defensa bilateral. Jordi, un tratado de defensa. Vamos a ver, eso es lo más de lo más. O sea, uno puede tener lazos comerciales con un país, que esto y lo otro, pero un tratado de defensa quiere decir que de alguna manera la seguridad de tus propios ciudadanos tienes que confiar en un país amigo. Y ese país amigo de Grecia se llama Israel. Y no es casualidad. Ahora van a tener en enero también un encuentro
Grecia, Chipre, Israel, por cuestiones regionales relacionadas con la seguridad y relacionadas con la energía y con el gas que hay en el Mediterráneo, con el turismo, etcétera, etcétera. Y aparte Grecia se ha estado acercando porque, casualidad, también hace 2 semanas el gobierno turco dijo, bueno, tendríamos que repensarnos y volver a tener lazos de amistad con el gobierno israelí, y ya lo están teniendo. Y ya en Turquía han echado fuera al representante de Hamás. Fíjate cómo se mueven las fichas cuando les interesa. Vamos a Israel. Benjamin Netanyahu ha reconocido que en su país hay de tanto en tanto actividades de terrorismo judío y que el servicio secreto lidiará con él de la misma forma que lo hace con el terrorismo árabe. Salía así al paso de las acusaciones del abogado de uno de los sospechosos por los asesinatos de 3 miembros de una familia palestina el verano pasado en la aldea de Duma, quien acusó al Shabak, al servicio secreto, de haber torturado a su cliente, molestarle sexualmente y no permitirle dormir el mínimo que exige la legislación. La identidad de los sospechosos y los detalles del caso están bajo secreto de sumario. El caso no ha llegado aún a los tribunales por falta de pruebas, pero está confirmada la detención hace ya semanas de varios sospechosos y uno de ellos recreó el crimen. Sí, bueno, primero los titulares que han salido en España han sido Netanyahu reconoce que hay terroristas judíos. Sí, pero es que no lo ha reconocido hoy. Vamos a ver, esta declaración sobre el terrorismo judío, diciéndolo con todas las letras, ya lo dijo el año pasado cuando fue el secuestro y la tortura de un chico palestino que quemaron vivo pocos días después de que se supo que los 3 jóvenes israelíes que habían sido secuestrados fueron muertos ese mismo día. La gente recordará eso, era justo antes del estallido del último operativo militar en Gaza en julio del año pasado. O sea, en torno a junio del año pasado, ya Netanyahu dijo que iba a condenar con toda la fuerza de la ley a los terroristas judíos, porque alguien que mata y atenta y eso, pues es un terrorista, sea árabe o sea judío. Y dijo, ya entonces, y lo repite ahora, pero esto ya no va a los titulares, es que se lo va a juzgar igual, se le va a juzgar y se va a actuar con ellos de la misma manera que se actúa con el terrorismo árabe. Y la mejor demostración de que esto está pasando así son las denuncias, entre comillas, del abogado de los sospechosos detenidos, ¿no? Los acusa al servicio secreto de torturar a su cliente, de molestarle sexualmente. Y bueno, que todas estas cosas yo no sé cómo las podrá demostrar, porque yo creo que utilizar la palabra molestar sexualmente quiere decir que no hay ninguna manera de demostrar ninguna agresión. Y entonces, claro, lo han molestado, no sé si le han dicho algún chiste que es más impotente o menos impotente, o que lo han insultado, y que esto de haber torturado también hay que demostrarlo muy bien. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que denuncian que no le permiten dormir el mínimo que exige la legislación. Estamos hablando de terrorismo, pues me imagino y espero que los investigadores israelíes, por lo menos la primera noche, pues no lo dejen dormir a este señor hasta que confiese absolutamente todo lo que tiene que confesar, porque está acusado de terrorismo, y vamos a dejar de ser hipócritas y utilizar las palabras supuesto terrorista, supuesta acción. Si está detenido después de un tiempo que ha sido no de inmediato y que ha costado mucho, pues seguramente es porque tienen elementos muy contundentes para juzgarlo, pero el elemento que sería definitivo sería una confesión propia. Y es el que seguramente es el que más les cuesta sacar, porque aparte de ser terroristas, pues tienen a su disposición abogados que saben, y esto puede pasar en Israel o en cualquier país civilizado, que los abogados saben manejar y manipular los hechos y los testimonios para que, a menos que uno esté matando frente al juez, sea imposible demostrar lo que ha pasado. Pero bueno, a mí lo que me interesaba era traer aquí que Israel no solamente dice con la boca, o los representantes de Israel no solamente declaran que tratan al terrorismo judío como el terrorismo árabe, sino que incluso son denunciados por hacerlo así.
Vamos a Francia. El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, ha anunciado este martes que los servicios secretos frustraron la semana pasada un intento de atentado yihadista en la ciudad de Orleans, al sur de París. 2 franceses de 20 y 24 años, originarios de Marruecos y Togo, están detenidos. Se trata del 10º intento de ataque frustrado desde 2013. Los 2 detenidos estaban en contacto con otro francés yihadista en Siria. El Consejo de Ministros de esta semana prevé aprobar una reforma constitucional para reforzar la base jurídica del estado de excepción, vigente en principio hasta finales de febrero, amparado por el fallo del Constitucional que este martes avaló los arrestos domiciliarios sin control judicial en el marco del estado de excepción. Sí, bueno, ya a esta noticia habría que agregar otra que no la he podido comprobar, pero la he oído, que parece que también había una mujer que intentaba atentar haciéndose pasar por embarazada y llevando allí explosivos. Así que Francia lo está pasando mal y como lo está pasando tan mal, está tomando unas medidas que son las mismas medidas que hace años se tomaron en Israel y que se interpretaron como un estado militarizado donde no hay garantías y no se respetan los derechos humanos, pero si esto lo hace la France, pues está todo bien. Y a mí me parece perfecto que Francia no deje desamparados a sus ciudadanos, pero que esto, que se miran las cosas, que se midan las cosas con el mismo rasero para todos. Y también cuando estas mismas medidas se anuncian y se realizan en un país tan castigado como el terrorismo, por el terrorismo como es Israel, que es indudable, pues que también se miren con la misma contemplación o por lo menos con la misma neutralidad con que los medios españoles publican esta noticia hoy. Terminamos la primera parte en España. Hace unos días se celebró en Madrid un encuentro de ciberseguridad en el que se señaló que si hace un año España era el 10º país afectado por ataques cibernéticos, en 2015 es el tercero, detrás de Israel y Arabia Saudí. La razón, el terrorismo yihadista. El principal objetivo de estos ataques no es tanto colapsar infraestructuras sensibles como obtener información. El último episodio de esta lucha en la red es el uso que los terroristas hacen del encriptado de comunicaciones en aplicaciones como Telegram, que confía tanto en su encriptado que ofrece hasta $300.000 a quien logre romperlo. Los atentados de París, por ejemplo, evidenciaron que los terroristas supieron preservar sus comunicaciones al control policial, pudieron atravesar fronteras, adquirir armas y coordinar sus acciones sin dejar demasiadas pistas, seguramente utilizando estas nuevas redes. Sí, bueno, llama la atención la noticia de este encuentro de ciberseguridad, porque España estaba, digamos, en el 10º lugar, que más o menos es el que le podía corresponder dentro de, digamos, si haces una lista de países occidentales y por cantidad de habitantes, o yo qué sé, entre el 10 y el 20, lógico que esté España, digamos, con un problema de ciberseguridad. Pero ahora la ciberseguridad no es el ataque primero, no son los hackers de Anonymous, ni son los que pretenden demostrar los fallos en el sistema, sino ataques yihadistas. O sea, que la seguridad yihadista está no en colapsar las infraestructuras, o sea, por ejemplo, lograr que la página web del ministerio tal deje de funcionar o tal. Ese no es el objetivo de los yihadistas. Los yihadistas lo que quieren es, primero, tener una forma de comunicarse que no sea detectable por los que rastrean la red. Y han visto que, por ejemplo, tanto Facebook como WhatsApp, que pertenece a Google, pues eran muy fáciles de detectar, que las autoridades de Google colaboraban con los servicios secretos americanos en este tipo de historias y dijeron, bueno, pues hay otra alternativa, y es algo que montaron unos rusos que viven y se instalaron en Berlín y que se llama Telegram y que son como grupos de WhatsApp, para que nos entendamos, pero grupos cerrados y que ahí no entra nadie a menos que le dejen entrar. Y son la seguridad que tienen, la encriptación es muy grande. Entonces,
por un lado, tienen esta manera de comunicarse entre ellos que es indetectable. Y por otro lado, los ataques propiamente dichos no son para colapsar, sino para quitar, para hacerse con información. O sea, lo que les interesa a los yihadistas es entrar y conocer los mapas de los edificios, los horarios y las rutinas en los aeropuertos y estaciones de trenes y de autobuses y sitios donde se congrega mucha gente, porque eso les puede facilitar la comisión de ataques terroristas. Esto es lo que ellos quieren. Y llama la atención que en esta nueva lista de prioridades tenemos los ataques distribuidos así. El primero es Israel, que suponemos que no es para obtener información, y si es para obtener información, pues le será bastante difícil, pero sí para molestar en la medida de lo posible y protestar y bloquear y hacer una guerra electrónica, digamos, en el sentido más tradicional. Luego está Arabia Saudí, que tiene las dos vertientes. Por un lado, son los que han estado detrás de la financiación del ISIS hasta hace poco, aunque ahora se han posicionado totalmente en contra. Entonces también son objeto de ataques desde el mundo de ISIS, ahora que los han abandonado, y del mundo chiita, porque siempre han sido enemigos. Pero también allí lo importante es conseguir información. No olvidemos que en Arabia Saudí hay estacionadas fuerzas norteamericanas y que hay una colaboración entre los ejércitos árabes en esta coalición de 34 países contra el terrorismo, a los cuales los de ISIS les interesaría mucho conocer los detalles. Y el tercer país, que tú dices, ¿y por qué estamos ahí? Pues es España. Y yo agregaría una interpretación mía, no he estado evidentemente en este congreso, pero yo digo que si de todo el resto del mundo optan por España, es porque aparte de que aquí puede haber más o menos musulmanes, que no creo que sea lo más importante, porque en todo caso sería Francia o Alemania el objetivo, aquí debe ser más fácil. Aquí debe ser más sencillo y no quiero ir en contra de los que trabajan justamente salvaguardando nuestra seguridad informática, sino diciendo que tenemos necesidad de reforzarla mucho más. O sea que los departamentos o como se llamen las divisiones de ciberdelincuencia de las policías y del ejército y los servicios secretos tienen que ir más allá de las dotaciones que tienen hasta ahora, porque seguramente pues se levantaron en su momento para luchar contra la pornografía infantil, contra la evasión de impuestos, etcétera, etcétera, y el terrorismo era un campo más, pero ahora es lo primordial. Son la primera trinchera que tenemos para evitar que la guerra de Oriente Próximo, la guerra que se está desarrollando en el mundo musulmán, llegue efectivamente aquí a la península ibérica. Así que desde aquí un llamamiento para que los responsables de Interior, claro que estamos en una época que todavía no sabemos quién va a gobernar claramente, pues los responsables de Interior tendrán que ir trazando planes para ampliar y amplificar las medidas de contraterrorismo informático. Gracias, Jorge. Aunque sea todavía un poquito pronto, Shabbat Shalom. Bueno, yo te digo 2 veces Shabbat Shalom porque yo me tomo unas muy merecidas mini vacaciones, no estaré la semana que viene, así que me despido hasta ya la Semana de Reyes, hasta el martes 5 de enero. Ya estaremos en 2016, pero bueno, Jorge ya regresará, como vemos. Ahora, de todas maneras, viene Raquel, pero todavía le quedan las noticias culturales. Bueno, noticias culturales antes de que llegue el Shabbat, que todavía queda bastante, y de que lleguen estas fiestas navideñas. Hola, Raquel, ¿qué tal? Para muchos que celebran muchos de nuestros oyentes, lo sabemos. Uh-huh. Sí. Así que nada, algunos lo celebran por cuestión religiosa y otros porque en sus países son fiesta nacional, ¿no? Que también por eso pues siempre es divertido. Y tener un día y no tener que ir a trabajar siempre está muy bien. Pero, por ejemplo, Jorge nos contaba el otro día que los judíos de Nueva York, por ejemplo, se ha convertido en una costumbre ir a cenar a restaurantes chinos en claro, Navidad, me parece ¿no? genial, en Nochebuena. Sí, ¿no? Es como que uno no le queda más remedio a veces, ¿no? Y bueno, pues aunque no sea por ejemplo, el tema de los villancicos, o te adaptas o mueres, ¿no? O sea,
No hay manera de escapar de... Yo el No. año pasado que estaba en Israel en estas fechas era como, Dios mío, qué guay, me he librado de los villancicos en los supermercados o en omnipresentes. cualquier Ahí sitio, con sí. las voces agudas de los De niños los que niños, penetran tus sí. oídos mientras compras Sí. tomate frito. No son mis Bueno, melodías favoritas, la de No. los villancicos tradicionales. Y además, como dice Raquel, la ponen en cualquier sitio. Va uno a echar gasolina, villancico. Vas al supermercado, villancico. En todas partes. Bueno, En vamos fin, con cultura después de este judía, espíritu Raquel. no navideño con el que empezamos la agenda cultural del informativo, hablarles de un notición, de una gran noticia en el mundo de la cultura judía y en lo que tiene que ver con la temática de la Shoah y el Holocausto, porque se va a preestrenar el próximo 12 de enero en el Círculo de Bellas Artes El hijo de Saúl. Esa película que ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes y ha obtenido reconocimientos a la misma altura en los Globos de Oro y en los círculos de críticos de Nueva York. Esta actividad se llevará a cabo en colaboración con la Embajada de Hungría en España, Avalon, la productora, la distribuidora de cine, Círculo de Bellas Artes y también el Centro Sefarat Israel estará implicado en este preestreno. Muy pronto se estrenará en las pantallas españolas, pero bueno, es una muy buena oportunidad de verla antes. Ya saben que la acción nos sitúa en Auschwitz en 1944. Allí Saúl Auslander es un prisionero húngaro que trabaja en uno de los hornos crematorios de Auschwitz. Es un Sonderkommando. Le obligan a quemar todos los cadáveres de los habitantes de su propio pueblo, pero haciendo uso de su moral y su conciencia, trata de salvar de las llamas el cuerpo de un joven muchacho a quien él cree su hijo y buscar un rabino para poder enterrarlo decentemente. Saúl se aleja de los supervivientes y sus planes de rebelión para salvar los restos de un hijo de quien nunca se ocupó cuando estaba vivo. Es una película muy fuerte de la que Laszlo Nemes, su director, ha dicho que refleja 2 días en la vida de un hombre que se ve obligado a perder su humanidad y que encuentra la supervivencia en el rescate de un cadáver. Como les comentábamos cuando tuvimos primeras noticias de la película, es un largometraje muy austero con planos tan cortos que casi no permiten ver el fondo de la acción. Se está rodada de una manera muy novedosa y tenemos muchísimas ganas de verla, Jordi. Pues sí, hiciste un programa con Aarón, ¿no? Si no me equivoco, sobre esta película. Con Aarón. Hablamos de ella, no sé si le dedicamos un programa entero, no lo recuerdo, pero seguro que hablamos con Aarón Rodríguez del hijo de Saúl. Sí, yo sí lo recuerdo, y también por esa puesta en escena, esa forma de, bueno, pues un poco atípica, ¿no? Que se sale de los parámetros a los que estamos acostumbrados por la industria de Hollywood, que también la industria de Hollywood ha tratado muchas veces el tema de la Shoah, aunque de una forma pues distinta, ¿no? Más cercana a su lenguaje tradicional, ¿no? Más sensacional y espectacular, y en este caso es todo lo contrario, vamos, otro formato diferente. Hay de todo y todo, casi todo sirve, ¿no? Como hemos Sí, ¿no? aprendido en cine y Shoah. ¿No? Claro. Bueno, ¿qué más, Raquel? Nos vamos a Galicia, Jordi. Sí. Ahora que el marisco viene a nuestras mesas, nosotros nos vamos a Galicia, a Pontevedra, en concreto a Tui, donde se ha publicado un díptico turístico con una tirada de 2.000 ejemplares con información sobre la ruta judía de la ciudad. La comunidad judía medieval de Tui tuvo una gran importancia y dejó una amplia herencia cultural que hace del centro urbano el principal núcleo judío y judeo converso de Galicia. Esto es lo que quieren reivindicar desde esta localidad. Al mismo tiempo, la comunidad judía tudense destacó por su integración, conviviendo con los cristianos sin que hubiera conflictos durante la Edad Media. El ejemplo más importante de esta integración está en la Catedral de Tui, donde en el claustro gótico se conserva grabada una menora o candelabro de 7 brazos, testigo de la cooperación de la comunidad judía con el poder político y económico de Tui. En la portada del díptico se puede ver una imagen de la ciudad desde el río Miño y en la contraportada 8 fotografías, entre las que se encuentra el patio de la sinagoga, la casa de Moisés y Aarón,
que data del siglo XV, la Casa de Salomón, la Torre del Judío o la menorá de la que hablábamos hace un momento, la que está en el claustro de la catedral. En el interior del díptico está disponible un mapa de la ruta judía tudense, donde se señalan los principales puntos de referencia del legado judío y una amplia descripción de cada uno de los elementos, tanto del patrimonio religioso como civil. Así que, bueno, pues con este díptico y también con su incorporación desde hace años al mes de septiembre con la celebración de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, bueno, pues TUI quiere reivindicar eso, que se presentan presentan su centro urbano como el principal núcleo judío y judío converso de Galicia. Bueno, pues eso en TUI ya vemos que en toda España se está revalorizando el patrimonio sefardí y también en TUI han querido hacerlo con esa guía y otros elementos. ¿Qué más, Raquel? ¿Tienes algo de...? Tenemos algo de música para terminar. Hoy no hay propuesta literaria, pero sí una cita. El próximo domingo 27 de diciembre a las 8 de la tarde tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Cabanillas del Campo, que está en Guadalajara, el concierto Impropiano 2015 a cargo del pianista Darío Meta. Está organizado por la Asociación Luz de Sefarad. La Asociación Luz de Sefarad, ya saben que detrás de esta asociación están nuestras compañeras de Radio 5, Radio Nacional de España, Matilde y Rachel Barnatán, que realizan ese querido programa en judeo español que lleva más de 25 años en antena. El pasado año, Impropiano contó con gran éxito de público y comentarles algunas de las citas que ha tenido, donde ha actuado. Lo ha hecho Darío, ha tocado en No es un día cualquiera, uno de los programas referentes de Radio Nacional de España, en directo desde el Teatro Real, y estuvo también en Estudio 206, el programa de actuaciones en directo de Radio Clásica. Y en este concierto del domingo 27 interpretará obras de Bach, Debussy, Brahms, Ravel y Schubert. Pues nada, Darío Meta, en un pueblo de Guadalajara, ¿cómo se llamaba el pueblo, Raquel? Cabanillas del Campo. Y así en Petit Comité les diremos que es el nieto de Matilde y el hijo de Rachel Barnatán. O sea que lleva el arte en la sangre. Pues nada, Darío Raquel, Meta. Con un poquito de música clásica acabamos hoy en este informativo especial, más que nada porque dura 2 días, por eso les estamos deseando a todos Shabbat Shalom, por si acaso nos están escuchando ya el viernes, sé que también lo pueden estar haciendo el jueves y les resultará quizás raro, pero es por esto que les explicamos, debido a la festividad del día 25, pues no vamos a venir. Festividad nacional en España. Exactamente, es fiesta nacional, no venimos. Entonces ya con el tema de noticias, pues bueno, estaremos Raquel y yo el lunes, como siempre con nuestras noticias diferentes, para empezar la semana con buen humor. Y el martes regresamos sin Jorge, que como bien ha dicho, se va a tomar unas merecidas vacaciones. Bueno, merecidas. Bueno, pues eso. Yo no digo nada. Bueno, pues eso. Muy merecidas. Muy merecidas. El martes estaremos Raquel y yo solos, pero seguro les tendremos informados sobre todo lo que suceda en Israel y el mundo judío en general, como siempre. Hasta entonces.